Siendo las 20:12 horas, damos comienzo a la asamblea de concejales y mayores contribuyentes citada para el día de la fecha. Por secretaría se tomará asistencia a los señores concejales y señores mayores contribuyentes presentes. Señores concejales: Adrover Julio, presente. Ayelo Guillermo, presente. Albuerne Guillermo, presente. Bacarini Walter, presente. Pasanta Diego, presente. Caldentay Teresa, presente. Cataño Héctor, presente. Clark Laura, presente. Conti Leticia, presente. Conti Marcela, presente. De Sautu Mariana, presente. Pisanto Ana, presente. Dil Karim, presente. Furnari María Aurelia, presente. Mercedes Santander Macarena, presente. Iglesias Cristian, presente. Ilia Francisco, Paite Ignacio, Reynoso Álvaro, Taruseli Gabriel. Presente. Señores mayores contribuyentes: Raschia María Luján, presente. Meneghini María Catalina, fuerte por favor. Galán Cruz María, Herrera Alejandra Rosana, Alejandro Damiani, Solá María Agustina, Guerrini María Florencia, Rufini Ricardo Martín, Pitrelli Bernardo, Valentini Valeria, Evani Mario Horacio, Germondani Hugo Alberto, Corabela Carlos, Adrover Guillermo Miguel, presente. Gutiérrez Julio, presente. Sascor Beatriz Luján, presente. Basanta Raúl, presente. ¿Hay alguien más que esté presente y no lo haya nombrado? Funes Claudio Mario, presente. Tenemos total mayor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 mayores contribuyentes. Pasamos entonces a dar lectura al decreto 8.811 del 2022 de convocatoria a asamblea. Visto el expediente 2383-2022, Departamento Ejecutivo, el expediente C 1069-2022, Hacienda y Rentas, solicita ajuste adicional tasas noviembre 2022. Y considerando la aprobación de la ordenanza preparatoria número 9593-2022, sancionada por mayoría por este honorable Consejo Deliberante en la 13ª sesión ordinaria del día 13 de septiembre, y la necesidad de convocatoria a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para dar tratamiento a la misma. Por lo expuesto, el presidente del honorable Consejo Deliberante, en uso de las facultades atribuidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades, decreta: artículo primero, convócase a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el día martes 27 de septiembre de 2022 a las 20 horas en el recinto del Honorable Consejo Deliberante, a fin de dar tratamiento a la ordenanza preparatoria 9593-2022. Artículo segundo, por Secretaría del Honorable Cuerpo se cursan las respectivas citaciones a los señores concejales y mayores contribuyentes. Artículo tercero, de forma: pergamino 14 de septiembre de 2022, decreto número 8811-2022, firmado por Gabriela Taruseli, presidente, Lucio Tesón, secretario. Pasamos entonces a tratar la ordenanza preparatoria 9593 de 2022, aprobada por mayoría. Tiene la palabra el concejal Maistei. Gracias, señora Presidente. Antes que nada, agradecer la presencia de los mayores contribuyentes. Para muchos de ellos, y a partir del recambio que tuvo nuestro Consejo Deliberante a fines del año pasado, será la primera experiencia, así que explicar brevemente que en algunas ocasiones en particular, como en el caso del tratamiento del presupuesto y de la rendición de cuentas, y además como en este caso cuando surge alguna cuestión extraordinaria, requerimos de su presencia, así que de vuelta agradecer la presencia para lo que muchos va a ser su primera experiencia. La otra aclaración que hay que hacer es que este es el segundo tratamiento, digamos, o una segunda etapa de lo que está previsto. Ya este expediente tiene una aprobación por mayoría en la última sesión ordinaria del Consejo Deliberante, de la que surgió la ordenanza preparatoria que vamos a estar poniendo hoy a consideración. Como antecedente,
Estamos tratando un tema de esos que probablemente uno a principio de año no hubiera deseado tener que tratar, sobre todo ya habiendo considerado un primer presupuesto. Pero bueno, varias veces vamos a hacer mención a un contexto general, sobre el que probablemente tengamos distintas miradas respecto de qué tanto es de origen propio y ajeno, pero la realidad es que es un contexto que está viviendo nuestro país desde hace tiempo con mucha dificultad económica, con falta de previsibilidad, pero fundamentalmente marcado con mucha fuerza este año, y al que por supuesto Pergamino no es ajeno. Incluso, bueno, con algunas evaluaciones, y esto es importante, este expediente que eleva el Departamento Ejecutivo, donde solicita al Consejo Deliberante, y en este caso también a los mayores contribuyentes, la facultad para la última parte del año, de ajustar en hasta un 20% 3 de las tasas, y estamos haciendo referencia fundamentalmente a lo que tiene que ver con la última cuota de la tasa de red vial y a los vencimientos que van a operar en noviembre y en diciembre de las tasas de servicios sanitarios y de limpieza. Decía, está solicitando la facultad de aumentar en hasta un 20%, y la razón de ese número en particular tiene que ver con una referencia directa que no es una estimación propia de este municipio, sino de un informe que emite el Banco Central de la República Argentina a través de un relevamiento de expectativas de mercado, a través del cual, bueno, ya digamos, rotas todas las previsiones originales de principio de año, donde este municipio, aun cuando el presupuesto provincial no había sido elevado, pero después terminó coincidiendo, las previsiones del municipio habían sido de un 45% de inflación anual. Las previsiones del ex ministro de Economía, Guzmán, al momento de elevar el presupuesto nacional eran en 33%. Digo, eso nos da una idea de a dónde estamos parados hoy y cuál es la expectativa para lo que resta del año. Decía, este relevamiento de expectativas de mercado, sobre la base de la cual el Departamento Ejecutivo está elevando este pedido al Consejo Deliberante, hace una proyección, entendemos conservadora, y ahora vamos a explicar por qué conservadora, que indica que vamos a llegar a fin de año con una inflación acumulada superior al 94%. 94%, digo, mucho más del doble de lo estimado originalmente por este municipio en el momento de la elaboración del presupuesto y del cálculo de recursos, y el triple casi de lo que había estimado el exministro de Economía, Guzmán. Digo conservadora porque hay un detalle digamos, el informe se toma a partir de agosto, considerando la época del año en el que estamos. Ese informe ya toma lo que es el índice publicado oficial de la inflación acumulada hasta el mes de julio inclusive, y en agosto ya tenemos una primera diferencia. Cuando hicimos el debate de este primer tratamiento de la ordenanza, no conocíamos todavía los datos oficiales de agosto. En ese momento hablábamos de esta estimación que hacía el Banco Central de 6.4% estimado para ese mes. Bueno, después a los pocos días se publicó el índice que hablaba de un 7%, que ese es un primer dato. Y también por qué decimos que es conservador, y hay un dato que es muy relevante, y es que ese mismo informe coloca al mes de diciembre de este año, o estima para el mes de diciembre de este año, una inflación decreciente respecto de meses anteriores. Solo con ir a la historia de los últimos años sabemos que diciembre, por una cantidad de cuestiones que tienen que ver, algunas relacionadas a periodos vacacionales y en otras fundamentalmente más ligadas a aumento de la actividad comercial, muy ligada de vuelta a las fiestas de fin de año y a ese periodo. Históricamente diciembre es un mes en términos de proyecciones inflacionarias con tendencias a la alza, y este informe lo está estimando como un mes que iría a la baja. Por eso digo, con todo este contexto, y aún tomando un informe que no es propio, sino del Banco Central de la República Argentina, el municipio de Pergamino hace una estimación respecto de lo que era su presupuesto original, más el ajuste que ya estaba previsto y había sido aprobado por este Consejo Deliberante. Está haciendo una estimación, de acuerdo a esto, de un desfasaje superior al 20%, si nosotros siguiéramos esta línea de relato. Quiere decir, con todo lo que se había aumentado a principio de año, que era ese 45% estimado, y suponiendo que si hiciera falta, que se hizo
2 veces más en el año, de un primer aumento de 7,5 y luego de un 11,6%, aún así, si sostuviéramos esta situación y siguiendo esta proyección del Banco Central, estaríamos terminando el año entre 21 y 22 puntos por debajo de la inflación acumulada. En términos de la administración de un municipio, de la ejecución de un presupuesto y del cumplimiento de los objetivos, bueno, no hace falta explicar demasiado lo que son 20 puntos en ese marco. Esa diría es la principal razón, y escuché en estos días varias dudas respecto de por qué ese número y no otro. Bueno, justamente eso. Esa es la explicación más cercana, tratando de ser incluso conservadores, porque yo entiendo, ojalá me equivoque, pero entiendo que este cálculo del Banco Central probablemente también se quede corto, como se han quedado cortas todas las proyecciones que se fueron haciendo durante el año. De vuelta, creo que es importante buscar como principal razón de este tratamiento que estamos teniendo hoy el contexto. Pergamino no es ajeno y los números están a la vista. Es inevitable en un expediente de estas características terminar hablando de números, pero bueno, de eso se trata. En todo este contexto ya viene siendo muy difícil, y por qué nos estamos teniendo que juntar nuevamente hoy, previo al tratamiento del presupuesto del año que viene. Bueno, porque en este contexto, y sobre todo en este año en particular, donde probablemente lleguemos a los 3 dígitos de inflación acumulada, es muy difícil elaborar un presupuesto, estimar algún cálculo de recursos que se parezca en algo a la realidad. La verdad es que entiendo que para el año que viene se va a volver a encontrar con el mismo problema el municipio y todos los municipios, porque además esta es una medida que no es exclusiva del municipio de Pergamino, sino de muchos municipios de la zona, y que tiene su explicación más clara en esto que estaba diciendo. Y que tiene además una consecuencia directa en todo lo que es la administración diaria del municipio. Nosotros hemos tenido en el transcurso de este año una gran cantidad de pedidos de autorización del Departamento Ejecutivo respecto de obras que han sido llamadas a través de licitaciones, a veces licitaciones públicas, a veces licitaciones privadas incluso con hasta 14 invitaciones, que han tenido en algunos casos un solo proveedor que se presentó como oferente, y ni siquiera para todos los rubros que se estaban cotizando. Hemos tenido hace muy pocos días un expediente de la Secretaría de Salud, después de 3 llamados a licitación para la compra de ropa de personal del SAME, se declaró desierta. Con lo cual, esto marca un poco cuál es el contexto de dificultad que tiene un municipio, y podría hablar del Pergamino como de muchísimos otros municipios, porque esto le está pasando a todo el mundo por igual. En este contexto inflacionario, donde un proveedor, con toda razón, no puede sostener los valores más allá de 30 días, muchas veces no se anima porque no sabe si lo que está ofreciendo lo va a poder sostener el transcurso de la obra. Entonces, a veces la reacción más directa es retirarse de las licitaciones o directamente no presentarse. En ese contexto, decía, es muy complejo todo. Los cálculos previos, las ejecuciones posteriores. Hoy se hablaba mucho en otro de los debates, de una de las obras que probablemente haya sido uno de los ejes en cuanto a obra pública de este año, por decisión del Departamento Ejecutivo, que tiene que ver con un plan de asfalto. Y como una pequeña referencia respecto de eso, al inicio de este plan de asfalto, allá a principios de año, una cuadra de asfalto tenía un valor que hoy cuesta casi el doble. Y no estoy hablando de diciembre, estoy hablando de que estamos terminando el mes de septiembre. Entonces, en ese contexto se hace muy difícil sostener los proyectos, pero además sin perder de vista que uno tiene que seguir prestando servicios. El municipio es básicamente un prestador de servicios con todo lo que ello implica. Hay servicios que implican o importan costos en insumos, más allá de, por supuesto, el costo de personal, al que vamos a hacer referencia más adelante, porque justamente hay algunos detalles de la administración y del tipo de administración que hace el municipio de Pergamino, que creo que son importantes de destacar. La verdad es que, de vuelta, creo que no, lamentablemente, más allá de algunos niveles de detalle que podamos mencionar, la mejor explicación la vamos a encontrar siempre en que Pergamino no está aislado de un contexto donde podremos tener diferencias de interpretación, donde algunos podrán adjudicarle más o menos responsabilidad
a este contexto inflacionario, lo que pudo haber pasado con la pandemia, a una guerra entre Rusia y Ucrania. Lo cierto es que en este momento no es nuestra intención buscar culpables. Sí, necesariamente habrá que ver cuáles son las responsabilidades en cada caso, porque evidentemente una inflación acumulada del 100% proyectada no es nada feliz. Lo que sí es muy cierto es que eso afecta a todos los municipios y el municipio de Pergamino no es la excepción. Decía, y también para ilustrar a los mayores contribuyentes, este expediente, en el momento en que se aprobó, incluso se trató en la Comisión de Presupuesto, donde hubo algunas diferencias respecto de las apreciaciones y de cuál era, si debía aprobarse o no este pedido del Departamento Ejecutivo, con lo cual se emiten dos despachos. En nuestro caso estamos argumentando el despacho de la mayoría, que es el que finalmente fue aprobado en la última sesión ordinaria, y también existe, por supuesto, un despacho de minoría, que es el que argumentan los bloques de la oposición. Seguramente van a ser ellos quienes lo argumenten, pero me parece que previo a eso, y sobre todo repitiendo un poco algo que ya aclaré en la sesión ordinaria, hay algunos detalles, hay algunos conceptos que tiene ese despacho de minoría, que tienen algunos errores técnicos que hay que mencionar, fundamentalmente porque hay algunas valoraciones que se hacen en el informe final que se ven viciados por ese tipo de errores. Por ejemplo, se hace mención a los grados de avance de lo que estaba originalmente presupuestado en esta época del año. Se dijo en alguna obra en particular que para esta época del año ya se gastó el 100% de lo que estaba previsto para una obra determinada en todo el año. Y sí, obviamente. Si tenemos que estar hablando de proveedores que se presentan a licitaciones con pedidos de redeterminaciones permanentes, de un estimado original del 45%, que a la fecha ya supera largamente el 60%, bueno, por supuesto sí, la ejecución presupuestaria, seguro, en términos de dinero, ya está mucho más avanzada de lo que se hubiera pensado si la inflación hubiera sido del 45% a fines de diciembre, cosa que por supuesto no pasó. Estamos hablando de más del doble de eso. Lo que no se puede medir es solo en términos de dinero, lo que hay que medir es esa ejecución presupuestaria, cuánto significa en el grado de avance de cada obra en particular. Y algún otro punto que también creemos que es importante, y es, se hace mucho hincapié en la obra del Parque Belgrano, como si el Parque Belgrano fuera el único y exclusivo eje de gestión de este municipio de Pergamino. Como decía, el municipio de Pergamino es básicamente un prestador de servicios. Cada uno de esos servicios requiere de recursos para ser ejecutados. Cada tasa de las que estamos hablando tiene una contraprestación de servicio y ese servicio tiene un costo. Y además van surgiendo otras cuestiones que el municipio tiene que afrontar independientemente de si las tuviera previstas o no. Y en ese caso en particular, solo por mencionar algunos datos de estos días, hoy estaba publicado en las redes del municipio que quedó habilitado finalmente el puente del Viejo del Camino del Socorro, una obra de 6 millones de pesos, que por supuesto como un puente que se rompe no estaba prevista en el presupuesto. O por ejemplo, un expediente que vamos a ver en la planilla complementaria, y que habla de un pedido de la Secretaría de Seguridad con una licitación de vuelta de un único oferente por algo más de 4 millones de pesos, que está destinada a comprar cubiertas para patrulleros de la policía de la provincia de Buenos Aires. Claramente eso no estaba previsto en el presupuesto original. Otro ejemplo, y lo traigo a colación porque estuvimos hablando de eso la semana pasada, en los primeros días de octubre, y como pasa todos los años, una delegación de Pergamino va a concurrir a los Juegos Bonaerenses, que es una fiesta para muchísima gente, merecido porque además han pasado todas las etapas clasificatorias, para chicos, para gente mayor. La verdad que es un evento importante, pero para poner eso también en números, y que tiene un efecto, pero solo para nombrar algunos detalles en particular y algunos casos puntuales, esos costos son asumidos, o por lo menos ese es el compromiso, por el gobierno provincial. Para poner eso en números, el costo que va a tener para la delegación de Pergamino ir a los Juegos Bonaerenses va a estar rondando algo más de 35 millones de pesos. El otro día, ya con los presupuestos cerrados, se comunicaron con la provincia y la provincia dijo que ellos solo están en condiciones de asumir de esos 35, 12 millones, o sea, casi el 30%, 33% del costo total, pero que además solo va a poder entregar esos fondos al municipio de Pergamino en el mes de marzo del año que viene. Si proyectamos una inflación, marzo del año que viene son 6 meses para adelante. Si proyectamos una inflación parecida, estamos hablando de un 50% más
con lo cual esos 12 millones de pesos seguramente no van a valer 12 millones de pesos, no me animo a decir cuánto, pero seguramente 12 millones de pesos no van a ser en virtud o en comparación a los 35 que tiene que poner el municipio de Pergamino la semana que viene. Esto solo para poner en contexto y algunos datos que dicen que no todo está relacionado a una obra en particular, que no todas las cosas a veces están previstas de antemano, más allá de que en este país ya es muy difícil de por sí prever, proyectar y que ninguna cosa se salga de carril. Solo para hacer algunas aclaraciones. Pero me parece también muy importante y sobre todo, digamos, dejar en claro que todas estas tasas traen aparejada una contraprestación de servicio y cada uno de esos servicios tiene un recurso detrás. Y que además no hay una tasa para todo. No hay una tasa para el pago de sueldos, no hay una tasa para un puente que se rompe, ni para el del Socorro, ni para el puente de Colonilia que el municipio pagó con fondos propios. Quiero decir, hay una cantidad de gastos que uno tiene que estimar, que por supuesto, en condiciones normales a veces uno puede tener algún margen de maniobra, pero si la base sobre la que se parte es de un cálculo inicial del 45% y una inflación estimada que va a estar seguramente, sin ninguna duda, incluso de acuerdo a las proyecciones del Banco Central, por encima del doble, bueno, es bastante difícil que las cosas no se salgan en ese marco, ¿no? Otra cosa que también es importante es, muchas veces, y con muchísima razón seguramente, hemos estado teniendo tratamiento de expedientes que a veces son pedidos genuinos y justificados de vecinos de Pergamino, muchas veces de parte de concejales, y cada uno de esos pedidos de vuelta implica un recurso. Hoy se hablaba de cuadras de asfalto, en otra oportunidad se habla de recambio de luminaria LED, en un momento se propuso contenerizar el barrio de La Cañada, contenerizar en cuanto a contenedor de residuos, a eso me refiero. Cada una de esas cosas implica un recurso, entonces parece a veces un contrasentido pretender que se sigan haciendo no solo las obras que estaban comprometidas, sino más todavía, seguramente justificadas, pero por otro lado pretender que se hagan con el mismo recurso que estaba calculado a principio de año con una inflación que era de la mitad en cuanto a la proyección. Digo, ahí ya tenemos un contrasentido, digo, cada una de estos pedidos viene con una necesidad de recursos atrás. Entonces, o en una línea o en otra. Digo, estamos siendo testigos de vuelta, justificados todos los pedidos, pero eso demanda recursos. Por supuesto que demanda recursos. Otro tema, y además otra cosa que no merece ninguna discusión, es la necesidad de recomposición salarial de los empleados de este municipio. Se sabe que ya hubo una reunión, más allá de la paritaria que se había acordado a principio de año, habían quedado en reunirse cerca de fin de año, bueno, tuvieron que volver a reunirse a mitad de año, fijaron un porcentaje de aumento para el mes de julio y después 2 bonos y habían quedado en reunirse nuevamente los primeros días de noviembre. Bueno, hablando con la gente del departamento ejecutivo me decía que, obviamente, por cuestiones lógicas y porque además nadie escapa a los efectos de la inflación en estos números, ya acordaron entre los representantes del departamento ejecutivo y los gremios reunirse dentro de unos pocos días para no dejar esa decisión para los próximos 30, 40 días. Es decir, no hay una cuestión que esté aislada de la demás, están todas relacionadas, hay un correlato, por eso digo, me parece que también a esa necesidad de seguir solicitando obras que seguramente son genuinas, también hay que acompañarlas en una coherencia respecto de los recursos que se necesitan en cada caso. No quiero hacerlo demasiado extenso, sobre todo porque seguramente habrá otras alocuciones y hay un despacho de minoría que deberá ser defendido. Lo que sí digo, y esto lo hemos dicho una y mil veces, y es una cosa que está muy reconocida incluso por todos los vecinos de Pergamino, y se refleja además en el cumplimiento del pago de las tasas, ¿no? Que siempre es alto a pesar de cualquier dificultad, y que a veces incluso repercute en esta cuestión de que no se pueden hacer todas las obras que uno quisiera, es a una administración muy prolija, absolutamente prolija. Eso no ha estado nunca en discusión, austera, pero que no puede hacer magia con los números. Entonces, inevitablemente nos parece que de alguna manera, aunque antipática la medida, por un lado, los proyectos que se presentan son compromisos que se toman con los vecinos de Pergamino. Además se sumen los imponderables que hacía mención recién por mencionar algunos casos. Además se suman los pedidos justificados que probablemente no estuvieran previstos originalmente.
y cada una de esas necesidades tiene también una necesidad de recursos. Entonces, de alguna manera es darle seriedad a eso, darle seriedad a poder seguir cumpliendo con los objetivos que se plantean. De vuelta, uno a veces puede decir, tendría cierto margen de maniobra si la brecha entre los números de los que estamos hablando, entre lo que se había calculado originalmente y lo que finalmente va a pasar este año, fuera más cercana. Y además muchas veces también hemos escuchado, y con muchísima razón, los reclamos de recomposiciones salariales. Por eso hacía mención a lo que charlábamos ayer respecto del adelantamiento de esa reunión, y a una cosa que, aunque se naturalice, y es maravilloso que se naturalice en el caso de Pergamino, no pasa en muchos otros municipios, que es que el municipio de Pergamino no solo cumple al día con todos sus proveedores, sino que paga religiosamente todos sus sueldos y sus compromisos el último día hábil de cada mes. De vuelta, esas cosas que uno tanto valora por un lado, siempre tienen una necesidad por otro lado. Entonces son fruto de estar atento a este tipo de cosas, aun cuando las cosas no sean las más simpáticas, aun cuando no quisiéramos estar tratando este expediente hoy, como tampoco quisiéramos estar teniendo una inflación como la que vamos a tener este año, pero me parece que no son cuestiones aisladas, todas estas cuestiones están relacionadas. Como decía recién, para no hacerlo más extenso y dejar lugar a otros a que puedan hacer sus alocuciones, seguramente después en el cierre haremos alguna otra consideración. Gracias, señora Presidenta. Concejal Reynoso tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Bueno, obviamente, concejal Maistegui argumentó, digamos, por qué el bloque oficialista, el bloque mayoritario de este Consejo Deliberante avaló este aumento de tasas. Como integrante también de la Comisión de Presupuesto y Cuentas, junto con el concejal Aiello, digamos, para comenzar por el principio, bueno, este expediente entró, si mal no recuerdo, hace 2 sesiones. Cuando fuimos al expediente con el concejal Aiello y lo leímos, creímos que íbamos a encontrar un expediente profundo que explicara, digamos, con exactitud cuál era, digamos, por qué se pedía a partir de noviembre un nuevo aumento de tasas, de 3 tasas en particular. La verdad que nos encontramos con un expediente empobrecido en la información, que no explicaba, digamos, con detalle, más allá de hacer mención a la inflación, que es un dato público que todos conocemos, no explicaba con detalle, digamos, por qué se había llegado a este cálculo y si en realidad se había buscado alguna otra alternativa para que las cuentas municipales fueran sustentables y evitar tal vez un aumento de ese calibre, o tal vez podría haber sido un aumento pero menor al 20%. La verdad que el expediente no explicaba nada de eso. En la reunión de comisión se planteó la necesidad urgente de sacar este expediente, por lo cual se iba a emitir despacho tan solo en la primera reunión de comisión con el expediente ingresado, es decir, se podría haber tenido tal vez un poco más de tiempo, porque esto estamos hablando de algo que aplicaría en noviembre, pero bueno, se decidió emitir despachos. Obviamente nosotros, con la poca información que brindaba el expediente y ante el poco tratamiento de la comisión, por ahí sí se argumentó de un error administrativo que cometió la gestión, en el cual se produjo un decaimiento a la cobrabilidad de tasas por una cuestión de un problema con el débito automático, que muchos contribuyentes pensaron que estaban pagando las tasas y se encontraron con que no era así porque se les había caído el débito automático. Desconocemos, digamos, qué grado de incidencia tuvo en la caída de recaudación de las tasas ese procedimiento erróneo, pero tal vez fue una de las pocas argumentaciones por las cuales se podía observar tal vez una recaudación menor de lo que se podía esperar de las tasas municipales. Luego analizamos cómo venía la recaudación al día de hoy de las 5 principales tasas, que tal vez desde el ámbito municipal, tal vez no, es lo que digamos, procura el ingreso de recursos, en gran medida de recursos propios, y nos encontramos, bueno, que algunas tasas venían con una cobrabilidad baja. En particular me refiero al mantenimiento de la red vial, que tiene que ver con el ámbito rural,
Es una tasa que generalmente tiene, bueno, aparte de tener vencimientos diferentes a los demás, son 5 vencimientos en el año, al día de hoy podemos ver que lleva recaudado un 57% de lo que estaba estimado recaudar en el presupuesto, pero las demás tasas vemos que están por encima del promedio que llevamos el año, es decir, por ejemplo, seguridad y higiene, la tasa de seguridad y higiene ya ha llegado al 100%, es decir, se ha recaudado lo que se tenía previsto recaudar en todo el año, así que, digamos, es una tasa que ampliamente va a superar en recaudación lo que estaba previsto, seguramente entre un 20 y un 30% más de lo que se había presupuestado, es decir, que es un recurso que este municipio no tiene en cuenta, un 20 o 30% más, además que es la tasa que más recauda, seguridad y higiene, es decir, que ahí, digamos, y seguramente tenga que ver con esta paradoja, ¿no?, que vivimos en la economía, de una alta inflación, pero también de una alta actividad económica, porque esta tasa, seguridad y higiene, está atada, sabemos que a ingresos brutos, entonces es una tasa que genera la mayor entrada a nivel local y que ya al día de hoy, faltando un 25% del año, ya se ha completado la recaudación y se va a seguir recaudando. Después, alumbrado público, al día de hoy ya lleva recaudado el 81% de lo que estaba estimado recaudar, o sea, va a ser otra tasa que también va a superar, digamos, la recaudación. Obviamente en el alumbrado público se da un fenómeno en el cual a partir del 2019 este municipio decidió aumentar esta tasa dependiendo de la zona, pero es una tasa que aumentó, depende de la zona, entre el 235% y el 437% digamos, entre 2019 y 2022, o sea, por encima totalmente de la inflación y con tarifas digamos, eléctricas prácticamente congeladas, o un aumento en 4 años de 30% o 40%. Es decir, que esta tasa, que aparte está atada a la boleta de la luz, a la factura de luz, es, después de seguridad y higiene, la que más recauda, y obviamente se ha vuelto importante la recaudación municipal porque ha tenido incrementos que no fueron de la mano con el incremento de la inflación ni de la energía eléctrica, sino que fueron muy superiores. Para poner un ejemplo, un vecino que vive en la zona centro, 2019 pagaba 437 pesos de alumbrado público, y luego a partir de enero de este año empezó a pagar 1.692 pesos y hoy está pagando mucho más porque ya se incrementó un 20% más. Perdón, esta tasa está congelada, sigue pagando 1.692 pesos, es decir, un 287% de aumento en los últimos 3 ejercicios, superando ampliamente la inflación. Después tenemos la tasa de limpieza y conservación de vía pública, que ya está en un 78% de lo estimado en recaudación, y los servicios sanitarios también están en un 78%. Por lo cual acá también se abre un debate en el sentido que entre red vial, limpieza, conservación de vía pública y servicios sanitarios, que son las 3 tasas las cuales se está solicitando que se habilite a un aumento del 20%, si son, entre comillas, las tasas que menos vienen recaudando, ¿qué efecto puede tener, si positivo o negativo, un nuevo aumento? Porque recordemos que en septiembre, digamos, en este mes, se produjo un nuevo aumento de estas tasas, es decir, que es una carga que hay que ver cómo repercute, digamos, en el nivel de recaudación de los vecinos, porque obviamente Pergamino tiene, como dijo Maistegui, una tradición, el vecino de Pergamino, una tradición de cumplir con las tasas, que tal vez es mayor que en otros distritos, pero también en los últimos años está recibiendo una presión impositiva local muy importante, y hay que ver qué impacto tiene esto, ¿no?, en los índices de recaudación. Este municipio, esta gestión económica del municipio se ha caracterizado por, no quiero usar una expresión que suene grosera, pero por estimar por debajo, no voy a decir dibujar, pero por estimar por debajo los presupuestos y después obtener recaudaciones por encima del 20, 30 hasta 40%, depende el ejercicio en cuestión, por lo cual, digamos, de esa prolijidad financiera que se habló, más que nada es una, digamos, es una decisión simple: aumento las tasas todo lo que puedo, me va a sobrar plata y después veo en qué la gasto. Yo tengo mi discusión de si eso es una administración prolija desde el punto de vista financiero. La verdad que hacer, digamos, no buscar otras alternativas para que los aumentos de tasas no sean tan
extremos, me parece que no habla bien de una administración financiera de este municipio. Entonces, recopilando un poco lo que dije, con los niveles de recaudación se viene por encima de lo estimado en general en las 5 principales tasas. La coparticipación viene en los niveles, digamos, normales. Y las paritarias municipales que se habló acá, más o menos, están rondando el 50% al día de hoy, que fue lo que se acordó. Es decir, hoy ya tenemos, perdón, y me olvidé decir algo de servicios sanitarios, el aumento de tasas cuando se plantea en un presupuesto, se van a aumentar el 45%. Eso generalmente es en promedio, pero hay tasas que aumentan más, tasas que aumentan menos. Este año servicios sanitarios, con la modificación del coeficiente, terminó aumentando interanualmente un 66%, es decir, en 2021, en enero de 2021, esta tasa tenía un coeficiente de ajuste de 56 pesos, pasó a 93 en enero de este año, un aumento del 66%, es decir, que el aumento del 45% es relativo, bien, estamos hablando generalmente de aumentos mayores todavía de tasas. Decía Maistegui, este es digamos, municipios tienen que prestar servicios, sí, digamos, esa es la lógica por la cual la mayoría fueron creados, después se les fueron agregando algunas competencias adicionales, pero los servicios los prestan los trabajadores, son esenciales, el capital humano es esencial para que el servicio pueda realizarse. Bueno, hoy las paritarias municipales están bastante por debajo de lo que está haciendo el aumento de tasas hasta el momento. Entonces, si en el proyecto, en lo que se votó, se planteaba, bueno, sí, se aumentan las tasas, pero se va a recomponer el salario municipal, se va a seguir mejorando, bueno, a este bloque hubiera tal vez pensado, pero sabemos que esto no va a ser así. Ahora voy a seguir explicando por qué. Ni hablar de lo que ya hablamos hace un rato, del conflicto que tenemos con los trabajadores monotributistas. Este municipio está negándose a gastar entre 6 y 8 millones de pesos en un presupuesto de 5.000 millones de pesos para poder cumplir con los trabajadores monotributistas que, como dije hace un rato, cumplen labores esenciales. Algunos son los encargados de abrir las salitas de salud, los centros comunitarios, tienen responsabilidades muy grandes y se les está negando un bono de 20.000 pesos como se hizo con los demás trabajadores. Entonces, yo creo que, este aumento de tasas no tiene que ver tanto con la prestación de servicios, sino que tiene que ver con otras cosas que sí, creo que tocó el tema el concejal Maistegui, que son algunas obras, porque no todas las obras son iguales. La obra de asfalto, este municipio la está ejecutando, pero con fondos provinciales, ¿bien? Con fondos provinciales. Después, la obra del Parque Belgrano es una obra particular. ¿Y por qué hacemos hincapié? Porque es una obra 100% financiada con recursos municipales. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Bueno, está bien. El Parque Belgrano tenía un presupuesto estimado este año de 66 millones de pesos. Vemos que hasta la fecha ya se han gastado 69 millones de pesos en la obra, pero hay un compromiso de llevar eso a 130 millones de pesos. Está la intención de duplicar este año el presupuesto de la obra del Parque Belgrano. Bien, no está mal, es una decisión política. Es una decisión política que nosotros del bloque del Frente de Todos venimos manifestando, que tal vez haya momentos en los cuales se puede avanzar con algo y momentos en los que hay que replantearse. Concejal Maistegui, vivimos un contexto particular que podemos llegar por distintos diagnósticos a cómo llegamos a la Argentina de hoy, si se quiere, a la inflación de hoy. La inflación es un problema, la deuda externa que hay que afrontar es un gran problema y tenemos muchos otros problemas. Entonces, es como decir, bueno, no es un municipio de servicios, aún no le aumentamos lo necesario a los trabajadores municipales, pero no vamos a desechar nuestra idea de avanzar con el Parque Belgrano como lo habíamos planificado a principio de año, es decir, vamos a avanzar a fondo y duplicamos su presupuesto. Son decisiones políticas. No sé, en mi casa yo si tengo una gotera, señora presidenta, y tengo un recurso, lo voy a usar para arreglar la gotera, que no se me llueva, y no lo voy a usar para cambiar el televisor de 32 a 50 pulgadas. Son decisiones que uno toma. Nosotros
estamos viendo que tal vez el municipio no esté entendiendo el momento o el contexto que se está viviendo, por un lado, con algunas decisiones que se están tomando, sobre todo en detrimento de los trabajadores municipales, que en realidad son los motores de la gestión municipal. Y por otro lado, vemos cómo se duplican algunas obras con recursos propios, y cuando vamos a la partida de lo que estaba destinado con recurso propio para gastar en cordón cuneta, no se ejecutó ni la mitad. Entonces son decisiones políticas. Entonces nosotros, la verdad que al avalar un nuevo aumento de tasas, lo que estamos haciendo básicamente es avalar esa decisión política de duplicar el presupuesto en el Parque Belgrano, que está buenísimo. El Parque Belgrano, los vecinos nos dicen, nos encanta el Parque Belgrano y los entendemos, también a nosotros nos gusta, pero hay momentos, señora Presidenta, en los que una gestión debe decidir qué hacer, qué no hacer o qué postergar. Y yo creo que es un momento que esta gestión tiene que hacer algo, porque es fácil salir de todos los aprietos. Bueno, aumentamos la tasa, total, en Pergamino la pagan. Así se ha regido este municipio, sin buscar otras alternativas que tal vez pudieran evitar aumentos de tasas, no solamente este año, sino los años anteriores tan exorbitantes. Porque el problema también viene en los años anteriores, pues si pensamos que el aumento de tasas de este año es el problema actual, pero cuando venimos de aumentos tan grandes, a partir sobre todo del 2019 de tasas, el vecino se le ha hecho muy pesado esta cuestión, y por eso no estamos discutiendo solamente un nuevo aumento de tasas ahora en esta sesión y para noviembre de este año, sino que es una cuestión que se viene haciendo una bola de nieve y que en algún momento se vuelve insostenible. Creo que estamos llegando a eso, sobre todo para los que tienen que pagar un servicio sanitario y una limpieza y conservación de la vía pública por encima de los 5.000 o hasta 10.000 pesos con ambas tasas. La verdad que se hace muy difícil, sobre todo en lugares también donde ya empieza la época que no tienen presión de agua. Entonces este año le van a duplicar prácticamente más del doble el servicio sanitario, y encima tienen problemas con la provisión de presión de agua corriente. Después acá se explicó también de cómo surgen imponderables que la gestión municipal se tiene que hacer cargo, obviamente. El desafío de cualquier gestión municipal, provincial o nacional es, digamos, hacerse cargo del contexto que le toca y tratar de solucionar los problemas de la gente. En esta sesión se entra un expediente para comprar cubierta de patrulleros. Pero bueno, en ese expediente está claro que la plata va a venir de provincia, porque es la plata que mandó el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para que el municipio lo ejecute en materia de seguridad. Está en el expediente, dice partida 132, jurisdicción provincial. Después, el juego bonaerense, sí, es esencial que los chicos y chicas vayan a competir, pero esa plata va a salir del fondo educativo, que es provincial. Fondo educativo que hasta la fecha para mí no recibió 150 millones de pesos, va a superar los 200 millones de pesos anual, con lo cual el municipio sostiene un montón de cuestiones municipales, por así decirlo, y está bien que lo haga porque lo permite la ley. Entonces, digamos, no justifiquemos este aumento de tasas con cualquier cuestión. La mayor parte de las cuestiones están siendo cubiertas por la provincia con diferentes aspectos, ya sea el fondo educativo, ya sea el fondo de seguridad que se creó este año, que nunca había llegado a ningún municipio, y otros fondos que son importantes, que está bien que lleguen porque es coparticipación, son impuestos que pagamos de acá a la provincia y que vuelven, que está bien. Entonces, me parece que se podría buscar otras alternativas, esta gestión podría buscar otras alternativas que no sea siempre aumentamos las tasas. Bien. Se habla de austeridad. La verdad que el accionar con el Parque Belgrano a mí no me habla de austeridad. Veo en el boletín oficial, que lo revisamos más o menos periódicamente, y se declara el interés municipal, diferentes cuestiones. Pongo y no tengo nada, y yo creo que tal vez sean, para el presupuesto municipal sean dos monedas, pero hace unos días se declara interés municipal la Expo Vino, y dice que los gastos inherentes al evento se tendrán con cargo a las partidas específicas. Está bien, yo no digo que esté mal, lo que digo es prioridades. ¿Tá? Si este municipio
este municipio tiene un problema financiero tan grave como para volver a aumentar las tasas por quinta vez en noviembre, fijémonos también, digamos, en cómo se utilizan los recursos. Repito, si hubieran este expediente, tuviera una cláusula que diga, bueno, se va a aumentar las tasas, pero se va a recomponer el salario de los trabajadores a tal nivel, que en definitiva son el motor del municipio, son los que hacen funcionar todas las dependencias municipales, son los que prestan los servicios, bueno, este bloque lo hubiera pensado, pero con la poca información que tenemos, con lo poco que se debatió en comisión, sin ninguna explicación de ningún funcionario municipal, porque antes el contador 3C muchas veces venía a explicarnos, digamos, por qué podía haber un nuevo aumento de tasas. Se nos pide votar algo que nosotros tenemos, por lo que analizamos, es para duplicarle el presupuesto a una obra de esparcimiento. No tenemos nada contra esa obra, pero todo hace parecer eso. Y no se nos explicó si se buscó, o al menos se intentó buscar otra alternativa que no sea un nuevo aumento de tasas. Que también nos genera duda un nuevo aumento de tasas, ¿qué efectividad va a tener la recaudación? Porque si se siguen aumentando las tasas como siguen aumentando, tal vez juegue negativamente para la recaudación. Por eso, señora Presidenta, son muchas las justificaciones que tenemos de este bloque y les pido a los mayores contribuyentes que piensen antes de acompañar este nuevo aumento de tasas. Hay que exigirle a esta gestión municipal que busque otras alternativas, no puede ser la única alternativa el aumento de tasas crónico, porque no nos olvidamos que en el año 2020, uno de los peores años que nos tocó vivir en la historia reciente a la sociedad, a todas las sociedades, este municipio tuvo un superávit, es decir, se ahorró 100 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ese año se aumentaron de forma extraordinaria las tasas, sobre todo al alumbrado público. Entonces, todo tiene que ver con todo, y hoy este aumento de tasas no solamente tiene que ver con este contexto, sino que tiene que ver con cómo se fue manejando esta gestión municipal en los últimos 4 años, sobre todo en una desproporción de lo que aumentaron las tasas, y ahora cualquier mínimo aumento, cualquier porcentaje, influye muchísimo sobre la economía familiar de los pergaminenses. Por eso nosotros, al Frente de Todos, rechazamos este nuevo aumento de tasas, proponemos en todo caso un nuevo debate, una nueva discusión para buscar alternativas, pero no creemos que esta nueva variable de ajuste a los bolsillos de los pergaminenses sin demasiadas justificaciones pueda traer algo positivo para nuestro partido. Gracias, presidente. Concejal Maistegui tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Algunas aclaraciones que necesito hacer en virtud de lo que decía el concejal Reynoso y que fui anotando, pero antes que nada, digamos, asumir que el municipio de Pergamino no ha estudiado otras alternativas y simplificar muchísimo la cosa, tanto como simplificar que todo este aumento de tasas lo único que busca es seguir con la obra del Parque Belgrano. Y además, respecto de otras alternativas y de funcionarios que han bajado a explicar distintas cuestiones técnicas, digo, sucesivamente, tanto los proyectos de presupuesto como las rendiciones de cuenta han sido rechazadas por los bloques de la oposición, con lo cual no estoy seguro si eso en algún punto hubiera aportado alguna diferencia. Hacer algunas menciones puntuales, y ahí difiero, concejal Reynoso, un 100% de inflación proyectada para el año es bastante más que una gotera. Hay algún tipo de análisis de vuelta. Yo hoy hacía referencia a algunos errores que tienen incidencia directa en el análisis que se hace en el despacho de minoría respecto de los grados de avance de recaudación respecto de lo que estaba originalmente presupuestado. Claro, estamos hablando de un presupuesto original del 45%, por supuesto que en lo que va del año y con una inflación acumulada proyectada en 94, cualquier presupuesto se ha quedado corto, y probablemente si nosotros comparamos cosas distintas nos encontremos, como decíamos hoy, con que de acuerdo a lo que se había proyectado, es más lo que se ha recaudado. Sí, claro, por supuesto, sin ninguna duda. Hubo un ajuste de tasas que no estaba contemplado en el 45% inicial.
de acuerdo a lo que estaba proyectado en cuanto a asignación de recursos. Hay obras que ya tienen casi todo su presupuesto para el año ejecutado. Por supuesto, tiene que ver con lo que decía hoy de los aumentos de precios, las licitaciones, las redeterminaciones de precios permanentes. Y bueno, y respecto de alguna consideración puntual de la tasa de seguridad e higiene, creo que lo aclaró el concejal Reynoso, pero recaudó más o ya lleva recaudado todo lo que estaba proyectado. Claro, vuelvo al mismo ejemplo de la estimación inicial del 45%, la tasa de seguridad e higiene es un porcentaje que está directamente ligado a la actividad comercial que está directamente ligada, por supuesto, a los índices inflacionarios, con lo cual hay cosas que no pueden tomarse como una foto, sino como parte de una película que viene modificándose todo el tiempo en el transcurso del año. ¿Alguna consideración respecto de error administrativo? Lo aclaramos en la sesión anterior, no fue un error administrativo, fue un error probablemente, y esto es una apreciación personal, un error estratégico probablemente de haber querido avanzar en algún momento con una política que tiene el municipio de Pergamino de modernizar, de digitalizar. Un muy buen ejemplo es este Consejo Deliberante, que es uno de los primeros en la provincia de Buenos Aires en haber digitalizado todos sus expedientes. Bueno, con esa intención el municipio tomó la decisión hace unos meses de empezar a reemplazar ese envío de la boleta de papel, favorecer los pagos electrónicos. Hubo un cambio en el código de pago electrónico que hizo que a mucha gente que lo tenía en débito automático dejara de figurar, con lo cual, bueno, evidentemente eso ha tenido un impacto. Fundamentalmente uno de los mayores reclamos en ese sentido fue de la tasa de red vial, propios de un proceso de cambio, pero que no tiene nada que ver con lo que nos está pasando en términos inflacionarios a nivel nacional. Y también se hacía mención a la posibilidad de siempre readecuar alguna obra, de parar algún proyecto en particular. Bueno, el otro día hubo una mención, me parece muy acertada, en la primera discusión sobre este tema. Y digo, cuando uno está más cerca entre lo que había estimado y lo que realmente está pasando, probablemente tenga un margen de maniobra. Cuando uno está en menos de la mitad de lo que había estimado que iba a pasar, es bastante más difícil. Y las respuestas a la falta de ejecución de obras a veces se dan en ejemplos tan claros como lo que nos está pasando con nuestra Ruta 32, una ruta que está ya licitada, adjudicada y que tiene un obrador construido desde el mes de octubre, y según decía el propio gobernador, y además esto es una muestra clarísima de que lo que le está pasando a la provincia no es nada distinto de lo que le pasa al resto de las provincias en este contexto nacional, que tienen una discusión sobre pedido de redeterminación de precios absolutamente justificado por la empresa Luciano, que es la adjudicataria, pero la consecuencia directa es que todavía, y aún pasados los primeros 9 meses del año, una obra que la verdad no resiste el menor análisis respecto de la necesidad y la urgencia, todavía no está pudiendo ser iniciada, con toda la repercusión que eso tiene en términos de cuándo va a estar iniciada y cuándo finalmente la ruta va a estar en condiciones para que no sea un peligro para todo el mundo. Pero digo, solo a modo de ejemplo, me parece que está bueno traerlo porque es un muy buen ejemplo que se planteó en la última sesión, y creo que es una de esas cuestiones que grafican bastante en términos de decir, bueno, dejo de hacer obras, cuáles son las obras que uno puede dejar de hacer, cuáles son los servicios que uno puede dejar de prestar. Y ya no hablo del Parque Belgrano en particular, de una obra de ese estilo, digo, más referido a obras mucho más puntuales que, como decía, se demandan todos los días o todas las sesiones en este Consejo Deliberante, absolutamente justificadas, a las que el municipio trata de dar respuesta. No es casual que el municipio haya cerrado el año pasado con un 95% de cumplimiento respecto de sus objetivos. Eso no pasa porque sí. No pasa porque sí que los empleados cobren el último día hábil de cada mes, no pasa porque sí que un municipio tenga ese altísimo grado de cumplimiento respecto de los objetivos, que no son otra cosa que compromiso con los vecinos, y no pasa porque sí que eventualmente un municipio pueda tener, en virtud de una administración muy prolija y muy austera, un superávit, como decía el concejal Reynoso, que en su momento le permitió hacer frente a la obra del puente Colonilia. Si hubiéramos estado esperando el crédito del Banco Provincia, la gente hubiera estado 1 año y medio sin pasar por ese lugar. Entonces, quiero decir, de vuelta, todas las cosas están correlacionadas, no hay cosas aisladas entre sí. No es la intención es explicarlo, la intención no es en este momento buscar un culpable,
ni intentar ganar una discusión política. Es lo que es. Lamentablemente estamos teniendo que tratar este tema hoy. Desafortunadamente estamos teniendo que tratar este tema hoy. Desafortunadamente estamos en un contexto de inflación que seguramente, sin duda va a estar por encima del 90%, pero seguramente esté alcanzando los 3 dígitos, cosa que por supuesto no le conviene a nadie. Gracias, señora Presidenta. Concejal Baccarini tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Brevemente, ya los concejales preopinantes hicieron más que buena la locución de un lado y del otro. Lo que sí no puedo dejar de hacer mención, primero que voy a acompañar el pedido del Departamento Ejecutivo, como lo mencioné en la anterior sesión ordinaria, es facultad del Intendente disponer de los recursos de los pergaminenses, un intendente que lo ha votado una mayoría importante de la sociedad y que ha decidido que administren los recursos, y se ve en un contexto que escapa a lo local, un contexto inflacionario, por el motivo que sea, la verdad que descontrolado lamentablemente, y no tiene otro mecanismo más que aumentar lo que recauda la municipalidad para hacer frente a lo que se había planificado para este año. Lo que sí celebro que de ambos bloques estén haciendo mención a algo que vengo pidiendo desde la rendición de cuentas del año 2021. Lo hice en ese momento, lo volví a hacer en el presupuesto del 2022. Es preocupante la situación por la que están pasando los empleados municipales, tratando de encontrarle alguna solución. Hay un proyecto presentado por mí en comisión que trata de dar una herramienta de equiparar el aumento de las tasas con el aumento de los sueldos de los empleados municipales, y en este caso puntual no estoy hablando de un bono como que se le está dando, porque tuve un montón de llamados de jubilados municipales que el bono no les afecta, no les modifica lo que están cobrando, y si ese bono estaría incorporado dentro del salario, sí, no hace que la municipalidad tenga que hacer una erogación de dinero porque las jubilaciones las paga el IPS, pero sí hace que se vea reflejado en lo que cobran los jubilados, que la verdad que está bastante lejos de lo que es la canasta básica que hoy marca el INDEC. Como lo dijo en la anterior alocución el concejal Adrover, no podemos tener un médico, no podemos tener un policía, no podemos tener un docente cobrando menos de lo que indica la canasta básica, como tampoco podemos tener un empleado municipal que cumple su trabajo diario de 8 horas y que esté cobrando menos que lo que indica la canasta básica municipal, la canasta básica del INDEC. Así que mi preocupación en este momento es transmitir eso, darle la herramienta al Ejecutivo, aprobar el pedido de incremento en las tasas, pero solicitar que de manera urgente se revea la recomposición salarial de los empleados municipales. Nada más. Muchas gracias. Ponemos entonces a consideración de los señores concejales y de los señores mayores contribuyentes la ordenanza preparatoria 95-93 del 2022. Quienes estén de acuerdo con este proyecto deben votar por la afirmativa. Quienes lo rechacen votarán por la negativa. La votación se va a hacer en forma nominal. Pasamos a votación nominal. Adrover Julio. Afirmativo. Aiello Guillermo. Negativo. Albuerne Guillermo. Afirmativo. Baccarini Walter. Afirmativo. Basanta Diego. Afirmativo. Caldentey Teresa. Afirmativo. Cataño Héctor. Negativo. Clark Laura. Conti Leticia. Conti Marcela. Tesautu Mariana.
Di Santo Ana, Dil Karim, Furnari Aurelia, García Santander Macarena, Iglesias Cristian, Ilia Francisco, Aistegui Ignacio, Reynoso Álvaro, Taruceli Gabriela. Afirmativo. Pasamos mayores contribuyentes. Meneghini María Catalina, Galán Cruz María. Afirmativo. Herrera Alejandra Rosana, Alejandro Damiani, Solá María Agustina, Guerrini María Florencia, Ruffini Ricardo Martín, Pitrelli Bernardo, Valentini Valeria, Evani Mario Horacio, Germondani Hugo Alberto, Colabella Carlos, Funes Claudio, Adrover Guillermo, Gutiérrez Julio, Sascor Beatriz Luján, Basanta Raúl, Rasquia María Luján, ...25 votos afirmativos. Queda entonces aprobada la ordenanza preparatoria 95-93 del 2022. Corresponde la designación de un concejal y un mayor contribuyente para la firma del acta respectiva. Concejal Meistegui. Gracias, señora Presidenta. Sí, acordamos ya con el concejal Aiello previo al inicio de la sesión. Vamos a proponer nosotros el concejal. Entiendo que es un concejal y un mayor contribuyente, ¿verdad? Sí. Vamos desde nuestro bloque a proponer al concejal Francisco Ilia. Queda entonces el concejal Francisco Ilia, que después por la subsecretaría será requerido para la firma del acta correspondiente. Concejal Aiello. Gracias, señora Presidenta. Nuestro bloque propone al mayor contribuyente Claudio Mario Funes para la firma del acta. Queda entonces, si no hay oposición, el mayor contribuyente Funes, que será entonces convocado para la firma del acta por la subsecretaría. No siendo para más, damos por finalizada la asamblea de concejales y mayores contribuyentes. Agradezco a ustedes la presencia en el Consejo Deliberante y siendo las 21:15 damos por finalizada la sesión.